ustedes? ¿Cómo están, hermanas? Qué lindo poder estar con ustedes de esta forma. Me gustaría estar allí en la iglesia con ustedes compartiendo, pero bueno, lo tenemos que hacer de esta forma. Así que es un gusto poder compartir con ustedes ahora, este ratito. Y quiero hablar de un tema que sabemos mucho, pero que practicamos poco. O quizás no como debiéramos, ¿Por qué? O puede ser que no hayamos entendido todavía la importancia que tiene, o muchas veces decimos no tenemos tiempo, se me complica, o uy, cuando lo estoy por hacer, justo me pasan cosas, o no sé, me duermo, y espero que ya sepan de qué estoy por hablar, ¿no? Y estoy por hablar de la oración, de la importancia que tiene la oración en nuestra vida cristiana. De la importancia que tiene la oración para la victoria en nuestra vida, para esa victoria que Dios quiere que nosotros podamos tener, porque la vida que Él nos dio, dice que es una vida de abundancia, y esa abundancia no es una abundancia física, sino que es una abundancia espiritual. Y Él quiere que nuestra vida pueda ser una vida victoriosa, porque ya nos hizo victoriosos, ya nos dio la victoria, estamos de ese lado. Él venció para nosotros, y nos hizo vencedores, nos hizo más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, dice su palabra. Entonces, quiero que podamos ver un momento en la vida de Jesús y en la vida de sus discípulos, esos discípulos que nos representan tan bien, nos representan tan bien, porque todo lo que vamos a ver en los discípulos, y si analizamos sus vidas, vamos a ver qué tan parecidos somos a ellos, tan humanos como nosotros, ¿no? Y me gustó encontrar este pasaje hace un tiempo y poder estudiarlo y poder desafiarme a mí misma y también desafiar a aquellas que tengo cerca, ¿no? Y bueno, y ahora voy a trasladarles ese desafío a ustedes también. Porque la idea es esa, ¿no? Que cuando algo nos bendice podamos nosotros compartirlo. Nuestro pasaje de hoy va a estar en Lucas 22, pero también vamos a ver los pasajes paralelos que son Mateo 26 y Marcos 14. Mateo, vamos a ver el libro de Marcos primero y el capítulo 22, desde el versículo capítulo 14, desde el versículo 32 hasta el versículo 42, va a contar el momento en el que Jesús ora en Getsemaní y qué pasó con sus discípulos y qué pasó con Jesús, ¿no? Y ya saben ustedes qué pasó con Jesús, que Jesús tiene su momento de agonía y tiene su momento de dejar esa voluntad en las manos del Padre y decir voy a hacer tu voluntad. Ese momento agónico en el que Jesús necesitó que sus discípulos estuvieran apoyándole en oración. Esos tres que estaban más cercanos a su corazón, que eran Pedro, que eran Jacobo y que era Juan, los llevó junto a él y ahí cerca nomás se arrodilló, se postró y agonizó en oración nuestro Señor Jesucristo. ¿Y los discípulos qué estaban haciendo? A ver, estaban durmiendo. Dice Mateo que 3 veces vino Jesús y halló a sus discípulos durmiendo. Cuando Jesús estaba llegando al lugar donde iba a clamar, iba a agonizar, iba a tener esa lucha ardua y triste y dolorosa de poner esa voluntad bajo la voluntad del Padre, dice que estuvo allí con ellos y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Tenía una tristeza de muerte. Por favor, quédense acá y apóyenme en oración, les dice Jesús. Es una súplica que les hizo. Pero no solamente les pidió que pudieran apoyarle en oración para ayudar a Jesús y para sostener a Jesús hombre, ¿no? Que sufrió como hombre, sino también por sus propias vidas, por lo que los discípulos iban a estar pasando
esa misma noche y al otro día y los días que seguían. Necesitaban orar. Lucas 22:46 es el pasaje que vamos a revisar ahora y fíjense lo que dice. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estas son las palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Esos discípulos que, como dijimos antes, son tan parecidos a nosotros, ¿no? Tan parecidos a nosotros. Qué bueno es poder ver acá a Jesús que como hombre necesitó del apoyo de aquellos que estaban más cerca. Muchas veces cuando nosotros nos piden que oremos por otras personas, por otros hermanos que están pasando situaciones, nosotros decimos, sí, hermano, sí voy a orar. Y no nos acordamos de orar. Y ni nos acordamos. Y después miramos al hermano y decimos, uy, me pidió que orase. Cuán infieles somos muchas veces, ¿no? En este sentido, cuán parecidos a los discípulos. Y también acá vemos a un Jesús que luchó en oración, agonizó en oración. Lo vemos allí que en esa oración dice que primero estuvo 1 hora y después de 1 hora volvió y le preguntó a sus discípulos, ¿dormís? ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Le dijo a Pedro. A ese Pedro que recién, hacía un rato, acababa de decir, si fuese posible mi vida doy por ti. Y no había podido velar 1 hora con Jesús. Pero no vamos a echarle tierra a Pedro. Vamos a ver cuán parecidos somos nosotros a ellos. Vamos a ver acá lo que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Y empezó con esto, con una pregunta. Les dijo, ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Dormir es acostarse a descansar, quedarse dormido. Marcos y Mateo dice, volvió y los halló durmiendo. La palabra dice que ellos estaban cargados de sueño. Y también los pasajes paralelos dicen que estaban cargados de tristeza. Y uno se pregunta, bueno, pero si estaban tan cargados de sueño, cargados de tristeza, bueno, es lógico, cuando uno tiene sueño, qué sé yo, se le cierran los ojos y bueno, no te das cuenta y te dormiste. Y yo pensaba en esto y digo, pero Jesús es Dios. Jesús sabía que ellos tenían sueño. Jesús sabía que ellos también estaban tristes en su corazón porque Él les había dicho que donde Él iba ahora ellos no podían ir. Ellos sabían eso y eso les sobrecogía el corazón de tristeza y también de cansancio. Estaban cansados físicamente. Pero si Jesús les dijo que ellos tenían que hacerlo, era porque lo podían hacer. Cuando Jesús nos dice en su palabra algo a nosotros lo podemos hacer. Porque para las cosas imposibles está Él. Las cosas que son imposibles las hace Él. Y las cosas que son posibles las tenemos que hacer nosotras. Si nosotras queremos victoria en nuestra vida, ¿no? Si nosotras queremos victoria. ¿Era imposible para ellos? No. Jesús les había dicho, quédense acá y oren. Oren. ¿Por qué? Porque necesitan orar para que no caigan en tentación. Y dice uno de los pasajes paralelos que cuando Jesús vino, les dijo, no habéis podido velar 1 hora conmigo. Ellos no sabían qué responderle. No sabían qué responderle. Y el evangelista que escribe no sabían qué responderle, es Marcos. Y Marcos no estaba con Jesús en el huerto. Estaba Pedro. Y finalizando la carta de Pedro, vemos que Marcos estuvo con Pedro y Pedro le dice a Marcos su hijo. Y seguramente todo lo que vemos acá en el Evangelio de Marcos es lo que Pedro pudo haberle transmitido a Marcos. Y no me puedo imaginar cuántas veces Pedro habrá contado a Marcos y le habrá dicho, y no sabíamos qué responderle. ¿Por qué? Porque no había ninguna excusa para que ellos estuvieran durmiendo.
No había ninguna excusa, hermana. Para nosotras tampoco lo hay. Nosotras tampoco, si hoy nos pregunta el Señor, ¿por qué dormís? ¿Por qué no orás? ¿Por qué estás así? Nosotros no le podríamos responder, porque no le podemos decir, no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para un montón de cosas, hermanas. Y si es que estamos haciendo muchas cosas y que todas esas ocupaciones nos quitan el tiempo de poder estar con el Señor, evidentemente hay algo que no lo tendríamos que estar haciendo. Por más que sea bueno, no nos sabemos organizar y no sabemos organizar las prioridades, porque la prioridad es poder estar con el Señor. Esa es la prioridad. Para eso los había llamado Jesús. Cuando Jesús llama a sus discípulos, dice que los llamó para que estuvieran con Él, primero. Y después para mandarlos a evangelizar, pero primero para que estén con Él. Y esa es la prioridad de nuestra vida, la prioridad de nuestra vida. El Señor les pregunta por qué dormís, porque ese no era el momento de dormir. Ese era el momento de cargar las energías espirituales para la batalla que se venía. John Piper tiene una frase que dice que mientras no sepas que la vida es una guerra, no sabrás la razón de la oración. Pablo decía en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. O sea, nuestros enemigos son poderosos y por eso necesitamos estar despiertas. El peligro de dormir. Algunos se duermen en las reuniones, es otra cosa. Pero, ¿cuántas veces estamos durmiendo espiritualmente? Y esto sí es peligroso. Romanos 13:11, ahí también Pablo les dice, es hora de despertarse del sueño. Así dice Romanos 13:11, ¿no? Hora de despertaros del sueño. El sueño es como una metáfora para mostrar que hay inactividad, que hay una falta de preparación espiritual. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo, ¿no? a los romanos. Hay alguien más en la historia bíblica que se durmió y que recibió una reprimenda parecida. No sé si se acuerdan del profeta Jonás. El profeta Jonás había estado queriendo escaparse de la voluntad del Señor y se subió al barco, se bajó a la parte baja del barco y se acostó a dormir. Y la nave se movía y la nave se sacudía y la nave estaba por anegar. Y dice Jonás 1:6, escuchen lo que dice. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Es interesante observar entonces que mientras los marineros paganos estaban orando a su Dios, cada uno a su Dios falso, el profeta de Dios, del Dios verdadero, estaba profundamente dormido y necesitó esta reprimenda. Dormilón, dormilón. Es interesante que mientras el mundo pagano de hoy, lleno de filosofías contrarias a Dios, a su palabra, hace proselitismo y trabaja duro para ganar adeptos, para ver si es que pueden conseguir a alguien más y engañar. Trabajan duro en ese desvarío. Nosotros, como iglesia del Señor, que sabemos la verdad, que conocemos a Dios, al Dios verdadero, estamos dormidos. Miren, hay una parábola en Mateo 13 que dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña y se fue. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Dormían. ¿Y qué es dormir en la vida espiritual? Me preguntarás. Algunas cosas que te puedo decir. Mira, si tu vida es pura religión, si vas a la iglesia domingo o si te sentás ahí frente a la pantalla y podés escuchar la reunión, solamente religión, entonces estás durmiendo. Si lees la palabra solo de vez en cuando,
O cuando la lees no te dice nada, entonces estás durmiendo. Si no te interesa que tus seres cercanos y lejanos quizás también se vayan al infierno porque no conocen al Señor, entonces estás durmiendo. Si no te interesa ser el apoyo de hermanos que están pasando por situaciones difíciles, entonces estás durmiendo. O si caes una y otra vez en la misma tentación, si no podés tener victoria en tu vida, entonces estás durmiendo. Entonces estás durmiendo. Fíjate que no te estoy hablando del ministerio, no te estoy hablando de las cosas públicas. Porque para lo público todos hacemos. Para ser vistos todos estamos. Incluso si no te estoy diciendo que hagas las cosas por ser vista, sino que hagas simplemente. Vemos ahí a Pedro, un rato antes estaba durmiendo. Y cuando tuvo que sacar la espada y cortarle la oreja a Malco, estaba muy despierto. Porque nos cuesta tanto perseverar en la oración. Es más fácil dormir. Es más fácil acunarnos ahí y estar tranquilos. Pensamos que estamos seguros y no sabemos que a la vuelta de la esquina hay una tentación o hay una prueba que nos está esperando. Si te das cuenta que tu condición espiritual es que estás durmiendo la vida cristiana, como los discípulos, ¿no? Escucha porque Dios te dice levántate. Una postura requerida por Él. Levantaos. Acá le dice levantaos, levantaos. Sabes que Dios es el Dios de las oportunidades, ¿no? Es el Dios de las oportunidades y un Dios tan amoroso que no se cansa de nosotras. A los discípulos los llamó 3 veces. Vino y los encontró durmiendo y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense. Levántense y oren. Volvió y los encontró durmiendo. Pedro, ¿duermes? Levántate y orá. Un Dios de oportunidades. Y aún así, una y otra vez Jesús levantó a estos hombres y les dijo que se pongan de pie. Hay que ponerse de pie. ¿Sabes por qué? Porque nadie gana ninguna batalla acostado. La lucha siempre es de pie. Si estás durmiendo, entonces no vas a ganar ninguna batalla. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño, es hora de despertar. Jesús les decía a sus discípulos, vamos, tienen que levantarse. Y sabes que levantarte tiene que ver con una decisión que tenés que hacer vos. Vos tenés que querer hacerlo, vos tenés que levantarte, vos tenés que decidir ponerte de pie. Hay un proverbio 24:16 que dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Si nosotros somos hijas del Señor, no tenemos opción. Si estamos durmiendo la vida cristiana, si estamos descuidando algún aspecto, bueno, es tiempo de revisar en qué situación está nuestra vida espiritual y levantarnos y decidir ponernos de pie. Y sabes que hay una prioridad porque Jesús le dijo a sus discípulos, y orad. Tenés que levantarte, pero ¿para qué? Para orar. Orar, suplicar, hacer oración, pedir. Significa permanecer orando. O sea, una oración continua, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. El orar acá es esa condición en la que estamos siempre, ¿no? De poder estar orando con nuestro corazón, con nuestra mente, pensando siempre en el Señor y vienen situaciones difíciles y no necesitamos cerrar los ojos, tenemos que tener esa capacidad de ir a Dios y de correr. Lo primero que tenemos que hacer es correr al Señor y decir, ayúdame. Pero muchas veces cuando vienen situaciones a nuestra vida no lo hacemos, no hacemos esto. Corremos al hermano, corremos a mandar un mensajito. No, es esa condición que cuando pasa algo lo primero que hago es levantar mi mirada al cielo. Levantar mi mirada al cielo. Dice
levántate. ¿Por qué? Porque tenés que orar. Levántate porque tenés que orar. El que vela y ora en forma continua descubre aún que cuando la carne es débil, el espíritu y la voluntad se imponen con fuerza y aseguran la firmeza durante las pruebas y la estabilidad moral cuando vienen las tentaciones. La vida de oración de Jesús era formidable. Formidable, todos los discípulos sabían. Todos los discípulos decían, apartándose de ellos, se fue al monte a orar. Y muy de mañana, levantándose, se fue al monte a orar. Si Él, siendo Dios, tenía esta disposición y esta intensidad en su vida de oración, ¿cuánto más nosotras que somos flacas, que somos débiles criaturas? Saben, hay una frase que me gusta mucho y es de Tozer que dice: nuestra pureza, nuestra fuerza, nuestra piedad y nuestra santidad solamente tendrán la fortaleza que tenga nuestra vida de oración. Solamente. Entonces mira lo importante que es tener una vida de oración consistente. Quizás una de las áreas más descuidadas de nuestra vida cristiana es esto, es la oración. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas. Quiero que la pienses, quiero que puedas evaluar en tu vida, porque voy a decir, sí, bueno, yo sí, oro, pero tenés una vida de oración consistente. Realmente que cuando vos te pones a orar, sabés que Dios está ahí, que Dios te está escuchando, o que estuviste con Él. ¿Tenés una vida de oración consistente? Cuando orás, ¿realmente hablas con Dios? ¿O es como que son palabras que rebotan en las paredes? ¿Tenés una lista de oración? ¿Tenés una lista allí y vas anotando todas las oraciones? Todos los pedidos, todos los motivos, todas las respuestas del Señor. ¿Tenés un compromiso de oración? ¿Tenés un compromiso de orar? ¿Se puede decir que eres una mujer de oración? ¿Tenés una compañera de oración? Eso también es importante, una compañera de oración. Te dejo estas preguntas y que a la vez son desafíos para mí, son desafíos diarios. Yo me desafié a mí misma y también a las chicas del grupo nuestro a estar teniendo esta vida de oración. Y todos los días les mando un versículo, una frase sobre lo cual orar y las estoy siguiendo. No para decir, uy, mira lo que estás haciendo mal. No, sino para poder ser un pilar al lado de sus vidas, para que puedan tener una vida de oración, porque ese es el secreto de la victoria. Porque Jesús lo dijo. Orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Entonces, qué importante es, si vos no estás teniendo una vida consecuente de oración, busca a alguien que pueda ahí respaldarte o apoyarte, ponerse al lado hasta que vos puedas estar fuerte y vos puedas ser el apoyo de alguien más. Toma algunos principios para tu propia vida, ¿no? Hay una frase que también John Piper dice, que uno de los grandes usos de Facebook y de Twitter serán demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. ¿Cuántas veces pasamos mucho tiempo en cosas que no tendríamos que pasar? ¿Qué vas a hacer en la eternidad si no puedes quedarte una hora con Dios aquí abajo? Pregunta Leonard Ravenhill, ¿no? Es un hermano con un testimonio impresionante. ¿Qué vas a hacer? Si acá abajo no podés estar con el Señor un tiempo corto para escucharlo, para que Él te fortalezca, para que tu espíritu sea fuerte para tener victorias. ¿Qué vas a hacer? Te cuento que en la eternidad vamos a estar para siempre con Él. Entonces, la oración es tan importante. Mira,
voy a ir cerrando con algunas cosas, pero solo voy a tirar algunas cosas que hace la oración, ¿no? Y la oración transforma primero la vida de una misma. Nosotros vemos en Moisés, ¿recuerdan? Él estaba con el Señor, estaba cara a cara con Dios. Y dice que en Éxodo 34-35, al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y Moisés tenía que cubrirse, porque la oración y la comunión con el Señor nos transforman. Vemos también en 1 Samuel 1:18 a Ana, que derramó su corazón delante del Señor. Y dice que después se fue por su camino, comió y no estuvo más triste. Cambió por haber estado con el Señor. Hechos 6:60 en Esteban. Dice que su rostro también era diferente y levantaba sus ojos al cielo. Y pudo decir como Jesús que Dios no les tenga en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque pudo estar con el Señor. Porque pudo estar con el Señor. ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? Eso es lo que va a mostrar tu verdadera espiritualidad o no. ¿Pasas mucho tiempo con Dios? Entonces, sos más espiritual. Pero si no pasas mucho tiempo con el Señor en esa relación íntima que Él quiere tener con nosotros, entonces no hay mucha espiritualidad allí. Ahí Jesús le decía para que no. Saben que esa palabra no es una negación absoluta. Esto nos está indicando que si nosotras oramos, que si los discípulos oraban, no iban a caer como lo hicieron. Ellos necesitaban velar y orar para qué, para poder estar fuerte en la prueba que se venía. Y nosotros también. Si nosotros estamos fuertes en oración, en esa comunión con el Señor, cuando vengan las pruebas, o sea, las situaciones difíciles que vienen de parte de Dios, o cuando vengan las tentaciones, aquellas cosas que el enemigo, que los enemigos nuestros, la carne, el mundo, Satanás, quieren y hoy nos invitan a hacer para sacarnos de la voluntad de Dios, no lo van a poder lograr. No una negación absoluta, dice, para que no entréis en tentación. Entonces miren la importancia que tiene la oración. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad. Levantaos y orad. Entonces Jesús dijo 3 cosas. La prueba es inminente. La preparación es orar. Y el resultado de la preparación es victoria. Eso les dijo Jesús. Vamos a terminar acá. Hay un versículo más que quiero que leamos y es Lucas 9:32. Vamos a ver allá a los mismos hombres, a los mismos discípulos en otra situación. 9:32, cuando ellos estaban en el monte con Jesús y Jesús se transfiguró. También estaban con sueño. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. El mismo sueño. Pero ¿qué pasó acá? Permaneciendo despiertos. Permaneciendo despiertos. Cuando ellos permanecieron despiertos, pudieron ver, dice, la gloria del Señor. Pudieron ver eso que un día vamos a ver nosotras cuando Cristo venga o cuando Él nos lleve, su gloria. Y también, dice, vieron a los santos del Antiguo Testamento, que también los vamos a ver nosotras, ¿no? Pero miren la diferencia. Acá se dejaron rendir por el sueño. Unos días atrás, habían luchado y habían podido tener ese gran privilegio de ver esto, que los fortaleció. Y esto nos enseña por lo menos 2 cosas. Primero, que las victorias del pasado no nos garantizan victorias en el futuro. Ellos hace unos días habían permanecido despiertos y habían visto la gloria de Dios. Y unos días después se habían dejado dominar por el sueño.
iban a tener que llorar la derrota, porque Pedro dice que lloró amargamente. Esa es una de las lecciones. Las victorias del pasado no nos garantizan victorias en el futuro. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es diaria, todos los días a orar, todos los días a leer la Biblia, todos los días a cuidar la comunión con el Señor, todos los días. Y después, si no estamos despiertos y velando, no vamos a ver la gloria de Dios. Nuestros rostros solo podrán reflejar algo de la gloria del Señor si permanecemos a menudo en su presencia. Esas son 2 cortas lecciones de estos hombres que son tan parecidos a nosotros como les decía, pero que pudieron mantenerse despiertos ahora. Y cuando Jesús les pidió que estuvieran despiertos en Getsemaní, no lo pudieron hacer, no lo hicieron. Las victorias y las derrotas en nuestra vida personal y en el pueblo de Dios dependen de la oración. Nosotros lo sabemos por la Biblia, porque tenemos muchos ejemplos, lo sabemos por la historia de la iglesia y lo sabemos también por nuestra propia experiencia. Y a pesar de ello, de saber que es tan necesaria, oramos tan poco. Sabemos que es difícil realmente tener esa vida consistente de oración, que muchas veces se interponen las situaciones, las cosas que tenemos que hacer, el desgano, porque hay desgano, porque el enemigo sabe la importancia que tiene la oración en nuestra vida. Y muchas veces nos dejamos vencer, pero por eso les digo la importancia de poder tener alguien que te anime, de poder tener un compromiso real con la oración, de saber que eso es tan imprescindible para nuestra victoria, para la victoria espiritual en nuestra vida. Porque si no lo tenemos en cuenta, claro, nunca vamos a buscar tener una vida de oración consistente. Las últimas palabras de las personas son importantes, ¿no? Y esto que Jesús les dice a sus discípulos está dentro de las últimas palabras que le dijo. Y es tan importante para nosotros también. Deberíamos tomar esto como importante también para nuestra propia vida, también para la victoria en nuestra propia vida. Orad para que no entréis en tentación. Termina este pasaje de una forma que me abruma, porque dice que cuando la tercera vez vino Jesús, los encontró durmiendo, les dijo: dormid ya. Dormid ya. Y creo que es lo más triste que podamos escuchar, ¿no? En la vida de los discípulos y en la vida nuestra también. Que Jesús nos diga: bueno, ya pasó tu oportunidad. Sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, pero sabemos que las victorias las ganamos todos los días. Todos los días. Que el Señor nos ayude a poder tener una vida de oración consistente, realmente. Que podamos saber cuando llega la noche que sí hemos estado con el Señor. Que no hemos hecho una lista de cosas y en todas esas cosas no estuvo la oración. Que realmente podamos tener en nuestra mente y en nuestra conciencia, y que la conciencia nos acuse realmente cuando no hemos podido tener ese tiempo de oración con el Señor, ese tiempo de esa verdadera comunión, porque ahí está la victoria, Que el Señor nos ayude, que nos bendiga y que el Señor nos haga mujeres de oración, jovencitas de oración. Ese es mi deseo para las chicas con las que nosotros trabajamos, y por eso es que estamos haciendo esto, diariamente preguntando, con el consentimiento de ellas, claro, ¿no? Y también es mi deseo para ustedes, así como para mi propia vida, que no descuide la oración, porque de eso depende la victoria en mi vida espiritual. Que el Señor las bendiga, hermanas, y que sea más solo de escuchar un mensaje, que realmente esto les pueda llevar a sentarse y a buscar una libretita y a empezar a anotar motivos de oración y a tener una real consagración en esta área de sus vidas. Que el Señor las bendiga y que sean mujeres de oración.
que se animen unas a otras para estar tan cerca del Señor, que puedan escuchar su corazón como lo hacía el gran apóstol Juan. Las quiero mucho, les mando un besito y bueno, estamos siempre orando por ustedes y muy agradecidos siempre por el apoyo de ustedes para con nuestra familia. Señor las bendiga. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. El castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo tierno,